la segunda epístola vamos a la segunda epístola de Corintios, en el capítulo número 10. Vamos a ver aquí, iniciamos en el versículo número 1, vamos a observar una parte del apóstol Pablo, donde el apóstol Pablo defiende su ministerio. Vamos a observar aquí, en 2 de Corintios, en el capítulo 10, vamos a observar cómo el apóstol Pablo nos habla acerca de unas armas, nos habla acerca de unas herramientas, nos habla acerca de algunas cuestiones importantes. Quiero hablar de estos temas, quiero hablar de específicamente de por qué el apóstol Pablo presenta su defensa, puesto que él tiene un punto de vista particular y él tiene un punto de vista en el cual, pues obviamente, cuando tú te levantas a predicar la palabra del Señor, existen personas, existen situaciones, pues que van en contra de la palabra de Dios. ¿Amén? Entonces vamos a entender primeramente, vamos a hablar del versículo 1 al versículo 17, así de corrido. Yo lo voy a hacer a través de mi Biblia, espero usted haya traído también su Biblia, y pues aquí en la proyección va a estar circulando. Rafa, ¿me conectas a esta bocina? ¿Está desconectada, por favor? Y vamos a ver entonces, a partir de lo que es el capítulo 10, en el versículo 1, en referencia a lo que habla el apóstol Pablo. Pero quiero, antes de que iniciemos, una breve reseña, una breve historia en referencia al apóstol Pablo. El apóstol Pablo, bueno, sin duda alguna, era un mercenario, aún siendo judío, perseguía a la iglesia, y antes de ser llamado Pablo se llamaba Saulo. Entonces, Saulo, siendo el perseguidor de la iglesia, él era una persona muy inteligente, muy preparada, que persiguió al pueblo de Dios, los encarcelaba, hacía una serie de cuestiones que no hablaremos en este día, pero era un perseguidor oficial de la iglesia. Un buen día, se le aparece Dios, se le aparece el Espíritu Santo y queda ciego. Él iba caminando y entonces él iba seguro de lo que iba a hacer y se quedó ciego. Entonces estuvo ciego 3 días y 3 noches. Resulta ser por ahí que Dios le habla a un profeta y le dice: ¿sabes qué? Dios te dice que tienes que estar en tal calle, en tal colonia, y tienes que ir a rescatarlo y traerlo para acá, porque Dios te va a usar a ti como profeta para traer sanidad. Es decir, ese hombre que Dios le habló, le dio la instrucción el Señor Dios, y le dijo: ve por él, porque Dios te va a usar para que este hombre sea sano. Saulo, ¿verdad? Ese hombre se resiste, dice: pero él es Saulo, él es malo, él es el perseguidor, ¿cómo tú, Dios, me estás hablando para eso? Entonces él obedece y va por Saulo, y entonces le habla, y entonces hacen ahí la oración y él recupera la vista, ¿verdad? Después de 3 días, 3 noches. Este hombre pues cambia su historia y cambia su vida. Es decir, un perseguidor de la iglesia como Saulo era un hombre fuerte, un hombre de guerra, un hombre de influencia, de conocimiento. Él tenía entonces un poder político, un poder militar, un poder social para poder destruir a quien fuera. Mas sin embargo, Dios es más poderoso que todo, que cualquier político, que cualquier brujo, que cualquier hechicero. Y entonces este hombre quedó ciego, luego recibió la sanidad, y entonces Pablo empezó a compartir la palabra. Fue de los mayores predicadores en la historia de la humanidad. De hecho, del Nuevo Testamento fue el que escribió la mayoría de los libros. Él fue, Dios lo usó, lo inspiró para que él fuera el autor, ¿verdad? Y bueno, él siendo un perseguidor, entendemos que Dios restaura, Dios sana, Dios libera. Este hombre, Dios
lo transforma, y si lo hizo con él, lo puedo hacer con cualquiera de nosotros. Y bueno, sin duda alguna, él defiende su postura, como lo vamos a observar aquí, pero es importante entender que este hombre, aunque escribió la mayoría de los libros del Nuevo Testamento, era un hombre que se presentaba delante de reyes, delante de gobernadores. Él compartía la palabra, le predicaba a aquellos 3,000, a aquellos 5,000, y él podía tener acceso a niveles de gobierno, puesto que Dios lo había utilizado para esto. Y él le predicó a mucha gente, muchísimos milagros, sanidades, prodigios, maravillas, muertos resucitando, todo esto por la mano y por la gracia de Dios. Esto nos hace entender una cosa, que no es, como dice la Biblia, no es para el que quiere o para el que corre, sino para quien Dios tiene misericordia. Y bueno, en este momento Pablo defiende su ministerio. Porque bueno, vamos a leerlo de corrido y ahorita vamos a lo que sigue. Entonces yo lo voy a leer desde el versículo 1 hasta el versículo número 18, desde Lucas, versículo 1 hasta el 18, que es donde acaba. Es para ver la historia rápidamente y luego lo vamos a dar a profundidad. Entonces dice el versículo 1: yo, Pablo, cuando estoy entre ustedes, soy ciertamente humilde, pero atrevido cuando estoy lejos de ustedes. Les ruego esto por la bondad y la dulzura de Cristo. Les ruego que cuando esté entre ustedes, no tenga yo que actuar con la osadía que estoy resuelto a utilizar contra los que creen que actuamos según los criterios humanos. Es verdad que aún somos seres humanos, pero no luchamos como los seres humanos. Las armas con las que luchamos no son de este mundo, sino las poderosas armas de Dios, capaces de destruir fortalezas y de devastar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Estamos listos para castigar toda desobediencia una vez que la obediencia de ustedes llegue a la perfección. Ustedes se fijan solo en la apariencia de las cosas, pero si alguno está convencido de que es de Cristo, piense bien en esto que le digo, que así como Él es de Cristo, nosotros somos de Cristo. No me avergüenza el jactarme una vez más que nuestra autoridad, la cual es el Señor, nos dio para la edificación de ustedes y no para su destrucción. No quiero dar la impresión de querer asustarnos por carta. Hay quienes dicen que mis cartas son duras y fuertes, pero mi presencia física es débil y que mis palabras no valen nada. Quienes eso dicen deben tener en cuenta que así como somos con palabras y por carta, cuando estamos lejos, así también lo seremos en los hechos. Cuando estamos entre ustedes, nosotros no nos atrevemos a igualarnos ni a la comparación con quienes se alaban a sí mismos, cuando ellos se miden con sus propias medidas y se comparan unos con otros, no demuestran buen juicio. Nosotros no vamos a jactarnos de manera exagerada, sino que nos ceñiremos a los límites establecidos por Dios, que llegan también hasta ustedes. Si antes no hubiéramos llegado hasta ustedes, podría decirse que nos hemos extralimitado, pero fuimos los primeros en llegar hasta ustedes con el Evangelio de Cristo. No nos jactamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que a medida que crezca la fe de ustedes, esperamos ser engrandecidos entre ustedes, siempre dentro de nuestros límites. También anunciaremos el Evangelio en lugares más allá de donde ustedes están, pero sin incursionar en la obra de otro, para no jactarnos en los trabajos ajenos. Pero si alguno quiere jactarse, que lo haga en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Y esta es una presentación que el apóstol Pablo
él se presenta para defender su llamado, su ministerio. De las cuestiones que son importantes resaltar, las vamos a observar en unos momentos más. Pero es muy interesante, y aquí quiero que me ponga mucha atención. Quiero contarle algo. Quiero contarle algo que no muchos saben, algo que casi creo que es la primera vez que lo voy a contar. Y eso es algo muy personal en nuestro ministerio. Y hoy, cuando yo estaba reflexionando en esta palabra, y yo veía cómo Pablo se defendía su ministerio, y quién era él, quién fue después, y lo que es ahora, porque aunque Pablo murió hace más de 1800 y tantos años, se sigue hablando de Pablo. Y algún día todos los que estamos aquí vamos a morir. Y a lo mejor los libros de historia no van a, ningún libro de historia va a hablar de alguno de nosotros. Mas sin embargo, Pablo, así como otros hombres, grandes hombres de la fe, hasta el día de hoy se sigue hablando de ellos. Cuando yo reflexionaba en este día, Dios me trajo un recuerdo, y quiero decirle que han pasado, no sé, cerca de, si mal no recuerdo, cerca de 17 años, entre 17 a 18 años más o menos. Y después de esos casi 18 años, hoy el Señor me reveló, y el día de hoy yo pude entender algo que yo no había entendido durante todos esos años. Con esto quiero decirte que hay cosas que tú no vas a entender ahora. Quiero decirte que hay cosas que no vas a entender a lo mejor el mes que viene, el año que viene, pero tarde que temprano Dios tiene una respuesta, y va a llegar la claridad, y te va a llegar esa respuesta que tanto has esperado. La mayoría de los seres humanos queremos, que oramos a Dios, le pedimos a Dios, y entonces queremos que Dios nos resuelva, que Dios nos responda, que Dios nos dé la respuesta ya en este momento. Algunos van a Epicentro al rato porque están buscando que el profeta les dé la palabra, algunos irán mañana, pero quiero decirte que cuando Dios te quiere hablar, Dios te va a hablar en el lugar donde te encuentres y en el momento en el que menos te lo esperas. Aunado a esto, quiero decirte, y te voy a contar esto, ya lo platiqué con mi esposa hace rato, y les dije, le comenté que iba a hablar esto. Y hay cosas que tú no entiendes ahora, y en tu vida familiar, en ti, con tus hijos o con lo que tú tengas, te han pasado cosas, has sufrido cosas, te han quitado cosas, ¿verdad? Pero todo esto es parte de un plan, de un proyecto, y yo después de casi 18 años, hoy lo entendí. Y quiero contarte que cuando llegamos a Puerto Vallarta, mi familia y yo, llegamos en el año 2000. Llegamos a esta ciudad porque el trabajo de mi papá, que él administraba una empresa, a él lo subieron de puesto y lo mandaron a Puerto Vallarta a abrir una sucursal de la empresa que vendía línea blanca y electrónica, ¿verdad? Una tienda así como Coppel, como la Blanquita. Entonces, mi papá vino a abrir todo Valle de Banderas, vino a abrir la tienda. En esos 3 años estuvimos en muchas iglesias, conocimos muchas cosas, conocimos lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Es decir, todo es un aprendizaje. Pero un día regresamos a la iglesia donde nosotros salimos, en la Ciudad de México, porque somos de allá, y un día regresamos y hubo un congreso de pastores y todo eso. Y entonces ese día yo recibí un llamado para servir a Dios. Yo lo sentí en mi corazón, yo sentí, tengo que hacer algo para Dios, de alguna manera tengo que servir. Y mi papá sintió lo mismo. En ese momento estaba un apóstol que ya ha partido a la presencia del Señor, el apóstol Gabriel Sánchez Velázquez, del cual fue un hombre de Dios tremendo, poderoso. Yo pude ver cómo Dios lo usaba resucitando muertos.
vi como una persona que no tenía el brazo le salió. Yo pude ver como una persona que no tenía el ojo apareció. Es decir, un hombre usado por el Señor. Bueno, terminando esa reunión, en una iglesia muy grande, muchísima gente, y este apóstol nos manda a llamar a toda mi familia y nos dice, mientras estábamos en el culto, él nos dijo: Dios me habló y necesitamos abrir una iglesia en Puerto Vallarta y Dios nos va a poner a ustedes como pastores. Esto confirma lo que ya habíamos nosotros sentido. Ok, venimos a Puerto Vallarta, se abrió la iglesia y ahí iniciamos. Magali estuvo con nosotros, llegó como, creo que 1 año y medio, 2 años después desde que se inició la iglesia. Ok, se inicia la iglesia, estuvimos ahí. Estuvimos sirviendo en esa iglesia. Luego de que se abra la iglesia y todo, conocí pues a Raquel, nos hicimos novios, estuvimos ahí también sirviendo juntos en la iglesia. Y bueno, pasa un tiempo en el cual ya oficialmente soy pastor, oficialmente, legalmente, ya era pastor ahí. Y entonces pasaron cerca de 2 años que estuvimos Raquel y yo sirviendo en ese ministerio, en esa iglesia. Luego resulta ser que yo voy a un encuentro, a un congreso a México, me invitan a predicar la palabra allá en la Ciudad de México. Conocí a un pastor chileno, el apóstol Carlos Muñoz, un amigo nuestro, y entonces él me dijo en una reunión, así me dijo nada más: en el ministerio 2 son mejor que 1. Y ahí sentí que Dios me habló así fuertísimo, ¿verdad? Porque llego a un congreso a buscar una respuesta y recibí la respuesta. Le hablo a Raquel, le digo por teléfono, después de esa reunión, le dije: arregla todo porque nos vamos a casar. Y yo: ¿qué? Me dice: ¿qué? ¿Estás loco? ¿Qué pasó? ¿De qué se trata? ¿O qué? Ya, llegando ya te cuento, ¿verdad? Y ya, pues ya llegué con ella, platiqué con ella, le dije: bueno, ya hace tiempo, el Señor ya me lo confirmó, y bueno, hicimos ahí lo propio. Después de esto, y aquí es donde hoy entendí, casi después de 18 años, entendí esta situación, y recordamos que la predicación no es de mi vida, no es de nuestro matrimonio. Este es un testimonio que yo quiero comentarte, que tiene que ver con lo que estamos observando. Ok. Después de que le pido la mano, nos vamos a casar, entonces ya nos casamos. Magali estuvo también ahí con nosotros en la boda. Magali nos ayudó a Magali. Ahí donde ven a Magali, ella andaba manejando una camioneta Ram, una Lobo negra, camionetón. No veía a Magali, pero veía el camionetón. Enorme esa camionetón. Nos ayudó con la silla, nos ayudó muchas cosas, una muy buena amiga de hace muchos años. Y bueno, cuando nos casamos, ya teníamos 2 años oficialmente, yo como pastor oficialmente tenía 2 años en ese ministerio, en esa iglesia, donde ayudamos, servimos, ministramos y hicimos muchas cosas. Mi esposa y yo desde ese tiempo juntábamos comida y hacíamos despensas y las llevábamos ahí a las familias de la iglesia, a Valle Dorado, a las colonias cercanas. Entonces, eso de ser socialmente responsable lo tenemos ya hace muchísimos años, ¿verdad? Entonces llegábamos ahí con las familias, llevábamos las bolsas de despensa, nada más le llegábamos a la gente, ¿verdad? Oiga, fíjense que Dios nos mandó con esta despensa para usted. Hubo todos los testimonios, tú te puedas imaginar, ¿verdad? Le decía: ay, gracias, pastor, porque a mi esposo le acaban de correr y no teníamos nada de dinero, el día de hoy no teníamos nada para comer, y bueno, ya Dios nos mandó esta despensa. Pues gloria a Dios que nos puso en nuestro corazón poder bendecir a esa familia, ¿verdad? Y así lo hicimos durante mucho tiempo,
Lo inauguramos con un banco de alimentos. Entonces, las personas que querían donar, cada servicio traían algo, poníamos una mesa, dejaban ahí las cosas y ya la pastora y yo nos encargamos de llevar despensas a las familias que lo necesitaban, ¿verdad? Ok, entonces eso lo hemos hecho antes y estuvimos sirviendo durante 2 años ahí aproximadamente, pero ya cuando nos decidimos casar, ahí es donde es el punto importante. Cuando nos decidimos casar, hubo una persona que nos dijo sin que nosotros pidiéramos, y una persona nos dijo: yo les voy a pagar la renta de la casa donde ustedes viven. Así. Otra persona nos dijo: yo les voy a dar una cantidad mensual para que estemos ahí en la iglesia y que no dejemos de hacer lo que estamos haciendo en la iglesia, hasta estar sirviendo. Todos los días había una hermana, vivíamos en Valle Dorado cuando nos casamos, y todos los días una hermana preciosa que ya partió a la presencia del Señor, todos los días le preparaba su desayuno a mi esposa y se lo llevaba en su charolita hasta la casa. Una cosa tremenda, mucha bendición. Y hubo mucha gente que dijo que nos iba a ayudar, mucha gente que dijo: vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, y nos casamos. ¿Y qué creen que pasó? Que toda esa gente que nos dijo que nos iba a ayudar, que se desgarraban las vestiduras, y yo los voy a bendecir, y yo les voy a... ¿Y qué creen que pasó? De toda esa gente que dijo que lo iba a hacer, ni uno solo nos ayudó en nada nunca. Y nos quedamos solos, porque luego hubo problemas en esa iglesia, y de esa iglesia nos corrieron. Dimos nuestra vida 2 años y ahora llevamos, y nos corrieron. Y entonces un día estábamos en un aniversario de esa iglesia, y en ese aniversario de la iglesia mandaron a un corresponsal de esa iglesia, es un ministerio muy grande, y nos dicen así antes del culto, nos dijo: el día de hoy les vamos a dar las gracias para que ustedes vayan a abrir su nueva iglesia y su nuevo ministerio. Entonces pasa el corresponsal hacia el frente y dice: queremos invitar a los pastores Raquel, pastor Alejandro, pastor aquí al frente, vamos a orar por ellos, porque ellos a partir del día de hoy abandonan esta iglesia porque van a iniciar un ministerio nuevo. O sea, nos corren, y sabíamos. Entonces ahí mi esposa estaba llore, ¿verdad? No estaba enojado. Y mi esposa lloraba. Y la gente pensaba: oh, la pastora está tan feliz que está llorando. Y no, fue muy triste, fue muy duro, muy complicado, no se lo recomiendo a nadie. Y fueron unos tiempos muy difíciles porque la gente que dijo que nos iba a ayudar no nos ayudó. Me quedé recién casado, tenía un trabajo, perdí mi trabajo. La pastora estaba trabajando con unas niñas holandesas que cuidaba. Esa familia se fue a Cancún y se quedó sin trabajo. Entonces durante 1 año y medio estuvimos con unos problemones que eran terribles. Y aún así, como siempre hemos sido fieles y obedientes al Señor, porque en ese momento, jovencitos entre 20 y 23 años, que no sabíamos nada de la vida, que no conocíamos muchas cosas, pues nos dijeron: muchas gracias por servir, ahí nos vemos y que Dios nos bendiga. Nos quedamos sin trabajo, estuvimos 1 año completo en crisis económica, donde estábamos rentando, pues ya no pudimos seguir rentando, tuvimos que buscar, luego nos fuimos a otro lado, etcétera, ¿no? Luego pasa, entonces, que pues, nos quedamos solos, nos sentimos solos, pero al siguiente domingo, obedientes a la palabra que el Señor nos había entregado, iniciamos un nuevo ministerio y nos reunimos en la casa de mis suegros y empezamos ahí un pequeño estudio bíblico. Mi suegra gustosamente nos dijo: vamos a comprar unas bocinas, vamos a comprar un aparato. Y mi suegra
ahí empezó y nos dio, nos fuimos allá a Liverpool y nos compró un equipo de sonido y empezamos el ministerio. Son unas bocinas negras que por ahí tenemos con un aparato como este. Y empezamos a ir en el ministerio, empezamos a la obra, empezamos a avanzar en el camino del Señor, ¿verdad? Al servicio y el servicio.